2:31, sigamos revisando las noticias a esta hora. Un nuevo antecedente en el accidente aéreo de Juan Fernández maneja el ministro en visita que investiga el caso Juan Cristóbal Almera. El piloto del Caza 212 habría volado a una altura no autorizada, según se estableció en el análisis de las comunicaciones entre el teniente Juan Pablo Mayea y los controladores. Vamos a tomar contacto con José Manuel Fernández para que justamente nos profundice un poco más sobre este tema. José Manuel. ¿Qué tal, Germano Yerzún? Muy buenas tardes. Tú bien lo decías, porque continúan saliendo antecedentes con respecto a esta investigación del accidente aéreo de Juan Fernández, este Caza 212 que, como ya recordemos, a principios de septiembre cayó y dejó a 21 víctimas fatales. Es por eso entonces, como tú lo decías, que surgió un nuevo antecedente, ya que habrían surgido unas conversaciones, se habrían revelado unas conversaciones que habrían tenido los controladores de tránsito aéreo con el teniente Mayea, que certificarían que el teniente iba volando a una altura de 15.000 pies de altura, lo que no está permitido para ese tipo de avión, un Caza 212, ya que él solamente tenía permitido volar a una altura de 9.000 pies, lo que podría haber generado un desperfecto en el avión y también en el mismo piloto. Es por eso entonces que ahora nos encontramos con el abogado Alfredo Morgado, quien representa a 4 de las víctimas por este accidente de Juan Fernández. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con CNN Chile. Contarnos sobre estas diligencias que está desarrollando usted junto al magistrado también, porque usted fue el que pidió y solicitó que se hicieran todas estas conversaciones con los controladores de tránsito aéreo. ¿Cómo le va, abogado? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estas son diligencias que solicitamos en su oportunidad al ministro y el ministro Juan Cristóbal Almera adecuadamente otorgó. Dado que revisando el expediente, las numerosas piezas, en su oportunidad se requirieron las transcripciones de las conversaciones entre los controladores de tránsito aéreo y la aeronave denominada Centauro, que específicamente el Caza 212, y también las conversaciones entre los propios controladores de tránsito. Y nos encontramos con las transcripciones que fueron remitidas en su oportunidad, con un diálogo ciertamente preocupante, un diálogo entre controladores de tránsito Santiago y Oceánico, en que se refieren de que la autorización que se había concedido a esta aeronave Caza 212 era para volar a determinada altitud, a 9-0, que equivale a 9.000 pies. Y resulta que después, en los diálogos de los propios controladores de tránsito, ellos demuestran preocupación de cómo podía ser de que esta aeronave estuviera volando a sobre 12.000 pies, después a sobre 13.000 pies, 14.000 pies, es un diálogo bastante prolongado, y después en otras conversaciones se dice, mira, incluso ahora está subiendo a sobre 15.500 pies. Y entre esas conversaciones, uno le dice al otro que se comunique con la aeronave Caza 212. ¿Y quién le contestan? Le contesta la aeronave Caza 212, acorde a lo que ahí se señala en este diálogo radial, de que está transcrito en la investigación, se contesta que el Caza 212, la tripulación le afirma de que luego va a volver a los 9.000 pies, pero nada de eso se cumple. Y en definitiva, el último diálogo es, mira, incluso aquí lo tengo en la pantalla, está subiendo sobre 15.500 pies y no contesta. Nos tratamos de comunicar y no contesta. Situación de por sí, de la perspectiva infraccional, cuando exclusivamente se ha autorizado a cierto nivel, a cierta altitud, y resulta que ello se infrinja, de por sí, ciertamente delicado, grave que se haya realizado aquello, pero ciertamente es fruto de la investigación y se están pidiendo diligencias con el objeto de precisar realmente la naturaleza de este diálogo que está transcrito en el expediente. En ese mismo contexto, abogado, si es que se confirma, digamos, que el teniente Mayeo volaba a 15.000 pies de altura, se tiene también la teoría de que eso podría generar la hipoxia, que la hipoxia es también un estado en el ser humano que genera que se debiliten, digamos, los sentidos. Contar y explicar un poco también qué podría haber generado la hipoxia, y sobre todo en este vuelo. Claro, a ver, esta es una situación que amerita ciertamente ser profundizada, por lo tanto es un tema relativo que se está investigando en base a las transcripciones de conversación, que ciertamente es delicado, y por ello se están citando a los controladores de tránsito aéreo para el objeto de que ellos declaren ante el tribunal, y también tendrán que declarar los pertinentes supervisores, y asimismo se están solicitando otras diligencias, como ser que se remitan las grabaciones propiamente tales para ser analizadas, escuchadas por
por el propio ministro. Y también se está requiriendo que los videos de las salas de control aeronáutico sean remitidos para así tener un juicio claro de toda la situación. Y ciertamente no es menor el hecho de que la aeronave se confirme que tomó una altitud no permitida. Y no es menor de la perspectiva ciertamente infraccional. No puede ser de que se vuele a una altitud que no está autorizada. Y ahí se demuestra la preocupación de justamente los controladores de tránsito en este diálogo transcrito. Pero resulta de que también profundizando la situación y pensando en las circunstancias que ya se encuentran acreditadas del vuelo del Casa 212, que en un principio resulta de que en el primer intento de aterrizaje venía debajo del nivel de la pista, lo que causó gran impresión y curiosidad al único testigo. Después de que no puede aterrizar en primera oportunidad, resulta que gira a su izquierda e ingresa a un sector tremendamente complejo, que es justamente lo que separa Robinson Crusoe con la isla Santa Clara, que es reconocidamente un sector de turbulencias. Entonces uno dice, ¿por qué se toman esas decisiones? ¿Por qué razón esas equivocaciones que ciertamente pudieran haber ocasionado esta situación? Entonces pudiera darse que por la altitud tomada, será materia ciertamente de la investigación y las diligencias que se están requiriendo, de que se hubieran visto afectados por la falta de oxígeno en la sangre, en los tejidos del cuerpo humano, afectar con ello a la tripulación, a los pilotos y también a los pasajeros, y que aquello haya disminuido el juicio, el criterio, la capacidad de tomar decisiones, la rapidez de las mismas. Tema central que se está obviamente investigando. Perfecto, muchas gracias, abogado. No, que estén muy bien y gracias por venir a mi casa y ciertamente tratar de aclarar esta situación que preocupa ciertamente a todo nuestro país. Perfecto, ahí pasaban entonces las palabras del abogado Alfredo Morgado, quien representa a 4 de las víctimas de este accidente en el archipiélago Juan Fernández. Este avión Casa 212 que recordemos cayó a principios de septiembre. Esta semana van a continuar entonces las diligencias para periciar todas estas conversaciones que se realizaron entre los controladores de tránsito aéreo y el teniente Mallea y ver si se certifica que realmente el teniente Mallea iba volando a una altura de 15.000 pies. Germán. Exactamente, investigación que se sigue realizando después de ya más de 5 meses, poco más de 5 meses desde ocurrido ese accidente. Muchas gracias, José Manuel, que esté bien. Ok, buenas tardes.